8:17 de la mañana, amigos. Quien puede destituir al Contralor General de la República es el Congreso, a menos que éste renuncie. La idea de un Contralor, además, es que es nombrado en un momento distinto al que comienza la administración vigente, la administración actual, para que el Contralor de la República, que es una entidad autónoma constitucionalmente dentro del Estado, tenga la independencia necesaria. En el caso del señor Alarcón, bueno, lo que ocurrió es que él fue nombrado cuando culmina el periodo de su predecesor, Fuad Curi. Él ya era vicecontralor y en realidad desde más o menos casi desde que comenzó sus funciones, se publicaron una serie de denuncias contra él. Se habló de su hoja de vida, que él había comenzado o comenzaba su hoja de vida diciendo que prácticamente había iniciado su vida laboral a los 37 años, es decir, cuando ingresó a la Contraloría, obviando los 14 años previos. Ya se conocía esta denuncia de la compra de carros mientras él era vicecontralor, esto ya era conocido. Lo que ahora conocemos además es el audio donde él presiona, podría interpretarse así, a un auditor, pero ya como Contralor de la República. Para comentar cuál es la situación y analizar cuál es la verdadera situación del Contralor Edgar Alarcón, nos acompaña el penalista Mario Amoretti, a quien agradecemos su visita. Doctora Amoretti, recordábamos primero, haciendo un poquito de memoria histórica, lo que pasó con Carmen y Gaona. Cae el régimen fujimorista, entra el régimen de Toledo, por supuesto, en medio de una gran convulsión, después del régimen de transición de Valentín Paniagua, y sale Carmen y Gaona, es destituida. ¿Por qué fue destituida? Porque en una entrevista supuestamente había manifestado de que su hermano Julio Gachoma no trabajaba en aduana. Y no trabajaba en la caja militar. Ah, ok. Y eso sirvió de sustento para que el Congreso la destituyera bajo el argumento de una falsedad genérica. Se llevó a cabo... ¿Aquí la falsedad genérica tenía que ver con el hecho de que el hermano trabajara en el Estado de alguna forma o no? Solamente porque... Falsedad genérica, tal cual. Pues nada más, por eso. Y se demostró, lógicamente, después la absolvieron, porque se le interpusieron 5 procesos penales. Pero fue suficiente para destituirla en su momento. Y sobre todo con una votación que, en un proceso de amparo, reconocieron que en esa votación, en el Congreso, en la Comisión Permanente, hubieron serias irregularidades. Pero, dice el proceso de amparo, no se puede restituir el cargo porque hay un nuevo Contralor. Ya estaba Genaro Matute. Y Matute... 2 meses antes que el Congreso la destituyera, Toledo declara en El Comercio diciendo el nuevo Contralor va a ser Matute. Sí, ya tenían Contralor antes de que la destituyera. Lo cual, entre otras cosas, era cuestionable en el sentido de que era el presidente en ejercicio hablando de quién iba a ser el nuevo Contralor. Eso ya, en fin, toda una serie de problemas, pero la señora Gaona fue destituida y justamente, como dice usted, pero destituida. Es Chancay de a 20 con respecto a lo que estamos viendo ahora, los cargos que se van acumulando contra el Contralor. Nada, que ningún punto de comparación. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del Contralor en medio de todo este repaso que hemos hecho? El audio. Obstrucción a la justicia, que sanciona con una pena de 3 a 5 años. Porque él trata de convencer al auditor a fin de que no continúe con la denuncia. Es bastante comprometedor el audio, ¿no? En el sentido que dice... a ver, primero, cuando él dice, me someto a ti en virtud de la amistad que tenemos. En una institución menos como la Contraloría, uno no se somete a nadie en virtud de ninguna amistad. Él está sometido porque es una auditoría, digamos que es un proceso regular de control dentro de la institución que se dedica a controlar a los entes del Estado, ¿no? Más que nunca. Pero es esta suerte de lenguaje, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando, pero considéralo, ¿ya? Yo soy Contralor. Siendo él el que está en superioridad, ¿no? Indudablemente que se lo dice a un auditor, que la denuncia fue mal interpuesta. No debió ir porque cuando él se le imputa a esta compra de vehículos, él era auditor, o sea que no estaba él bajo la tutela del artículo 99 de la Constitución, que protege un antejuicio para los altos dignatarios de la República. Pero él como vicecontralor no continuó con el negocio. Al menos que se sepa, no. Y él había sido investigado antes y justamente lo que... Y por eso la respuesta de Karina Beteta es él no requería de antejuicio y entonces sencillamente pasamos por alto la... Lógicamente. El audio cambiaría las cosas. Exacto.
ahí sí, porque ya es en el ejercicio del cargo. Ahora, ¿cuáles son las probables salidas? El Contralor ha dicho que no va a renunciar. El señor Galarreta ha dicho que si se inicia un proceso de destitución sería pues un tema prolongado donde habría que probar y habría que presentar las pruebas así tal como son. ¿Cuánto podría tomar un proceso de estas características? O sencillamente un antejuicio, indudablemente que si no hay interés en el Congreso de removerlo en el cargo, podría demorar. Pero recordemos el caso de Carmen Gaona. No demoró pues, ni 15 días. ¿Hay un espacio en el Poder Judicial, por ejemplo, si es que no se ve interés en el Congreso y hay interesados en procesar al Contralor o destituirlo? Ya intervino la Fiscalía. La investigación de la Fiscalía ya podría servir de sustento con una denuncia penal eventualmente. Indudablemente que en esa época ni siquiera había denuncia, ni mucho menos investigación alguna en Carmen Gaona, contra Carmen Gaona en la Fiscalía. Porque acá definitivamente hay un elemento político, ¿no? El Contralor dice que el gobierno se la tiene jurada por el tema chinchero, ha habido pues un choque de trenes con Alfredo Torne, ¿no? Evidente. Y se le está identificando de alguna manera, o desde el Congreso o desde el gobierno, mejor dicho, lo identifican con el fujimorismo. Entonces, de repente, el escenario parlamentario no es el mejor, diría usted, para decidir el destino del Contralor. ¿Cómo evaluaría esto? Yo le haría recordar a los fujimoristas lo que pasó con su Contralora. Así que, y en esa época, los fujimoristas la defendieron a toda dar porque en realidad era completamente injusto, absurdo e ilógico ese procedimiento que le hicieron en el Congreso. Pero como había una orden de arriba, ya tenía su Contralor Matute con 1 o 2 meses antes, lo declara públicamente en el comercio. Y además se lleva a cabo una votación irregular, porque eso lo reconoce el Poder Judicial en un proceso de amparo y el Tribunal Constitucional. De tal manera de que si ahora ya hay evidencias, hay indicios razonables de que están involucrados en hechos, por decirlo menos, irregulares, ¿por qué el Congreso lo toma? Ahora, también, aparte, ya se ha cuestionado el tema de la naturaleza del informe de Chinchero, ¿no? Y demás. No le voy a pedir que entremos a discutir políticamente sobre quién está en qué lado, pero sí se ha cuestionado el hecho del informe como un mecanismo, digamos, ex ante o post facto. Se supone que la Contraloría hace investigación post facto, ¿verdad? Y se dice que acá estaría, por ejemplo, terminando con un proyecto cuando todavía no le tocaba opinar al respecto. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted sobre la labor en sí de la Contraloría? El problema desde el punto de vista legal. Exacto. Denuncia por negociación incompatible. Negociación incompatible tiene un verbo clarísimo, el que se interesa. El funcionario público que se interesa. O sea que el funcionario no interviene. Ya. Involucra a los miembros de prohibición, a los miembros del Ministerio de Transportes, etcétera, que han emitido informes. O sea, ellos han intervenido. Ellos no se han interesado. El funcionario público que se interese es ajeno a los informes que han emitido ellos. De tal manera que aquí no estamos frente a una negociación incompatible. ¿Esto qué quiere decir? Que, entre comillas, se equivocaron en calificar esta figura delictiva. Claro. Y eso tiene que ser rechazado por el fiscal, salvo que el fiscal consiga demostrar que han cometido otro hecho delictivo. Pero negociación incompatible no hay, porque el verbo es clarísimo, interesar. Ahora, de todas maneras, efectivamente usted dice la tipificación es incorrecta, pero además sí se ha ido, digamos, a la denuncia o a la recomendación de la denuncia penal en el caso de 10 funcionarios, ¿no? Entonces, hay quienes dicen ahí, ya que si la Contraloría asume esta actitud va a ser muy difícil encontrar funcionarios que firmen. Indudablemente que sí, porque esta situación, desgraciadamente, lo que conocemos nosotros en épocas anteriores, la Contraloría nunca ha investigado antes, siempre lo ha hecho después. Es decir, después que ya se cometió el delito y que los funcionarios se llevaron toda la plata. Usted que nos está dando esa perspectiva de derecho, de perspectiva penal, ¿ve efectivamente que hay una suerte de competencia entre el Ministerio Público y la Contraloría por, digamos, presentar... Protagonismo. Es protagonismo. Protagonismo. ¿No? Y eso lo hemos visto nosotros desde el primer momento que él asume el cargo. Así es. Él prometió que iba a ser un contralor mediático, ¿no? Que iba...
Bueno, entonces esa es la situación. Usted entonces, en todo caso, si fuera abogado del Contralor, le recomendaría renunciar. Que renuncie. ¿No? Que renuncie. Bueno, vamos a ver cómo se va evolucionando este tema. Yo quería pedirle un comentario final, doctora Moretti, sobre el tema Odebrecht. Se ha dicho que se va a levantar o se está transmitiendo la información, pero bajo, entiendo yo, es una suerte de compromiso de confidencialidad por parte de la Fiscalía peruana. La información se está transmitiendo al señor Peñas, ¿no?, que es el de la Unidad Internacional de la Fiscalía, y al fiscal Hamilton Castro, que es el que comanda un poco la investigación. ¿Esto qué implicancias tiene? Bueno, la prensa que está tan detrás, ¿no?, de esto quiere decir que la información se va a salvaguardar solamente controlándola estrictamente con estas dos personas. ¿De qué cosa estamos hablando? Porque se esperaba pues el fin del mundo, claro, a partir del 1 de julio. Bueno, les digo, los abogados estábamos listos para ver qué cliente venía. Por supuesto, claro. Pero tenemos que ver. Ahora, igual los abogados van a poder acceder a esta información. ¿Cómo va a ser eso? No, eso tiene que tener en estricta reserva. Y ahí lamento yo que la Comisión de Lavallato haya aprobado un proyecto de ley para que el Procurador Público intervenga en los procesos de colaboración eficaz. Eso no puede ser. Eso lo hizo Fujimori y lo hizo Blasco Alvarado. Darle este protagonismo. ¿Para qué? Para que, no directamente, yo lo voy contra los procuradores, pero contra personas allegadas a la Procuraduría, filtren la información. Por supuesto, eso es lo que se ve regularmente. Así sin duda. Y esto es inconstitucional porque va contra el principio de la igualdad de armas que decimos nosotros. Si el procurador, que es un abogado más, el procurador nunca investiga, el procurador es un colaborador más. Es el abogado de la parte. Y igualmente los abogados de los imputados tendríamos que pedir también que nos incluyan en esa colaboración eficaz. Y esto doctrinalmente, nacional e internacionalmente, no procede bajo ningún punto de vista. Y muy interesante punto de vista. Mario Moretti, gracias por estar con nosotros esta mañana. 8:29, nos vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.